¿Alguna vez te has preguntado cuánto tendrías que invertir mensualmente para llegar a $1.000.000? Bueno, pues te sorprenderá saber que no es mucho. En este video te explico qué tomar en cuenta y te regalo una hoja de cálculo para que lo compruebes con tus números. Acompáñame. Bien, entonces, ¿cuánto necesito invertir para llegar a $1.000.000? Bueno, pues lo primero que tienes que saber es que va a depender de tres variables. Lo primero es la rentabilidad de mis inversiones. ¿Qué obtengo de mi dinero? ¿Qué tan bien invierto? Lo segundo es cuánto ahorro e invierto mensualmente. Y esto incluso es más importante que cuánto tengo ahora mismo para invertir. Y es un error muy común que las personas piensan que es importante acumular una gran cantidad de dinero para comenzar a invertir. Te vas a dar cuenta de que no, que es muy importante, y es una muy buena noticia para nosotros, el monto de ahorro que puedo separar mensualmente. Y la tercera variable o el tercer punto es en cuánto tiempo quiero alcanzarlo, que evidentemente esto va a depender de los otros dos o viceversa. Si lo quiero más rápido, pues voy a tener que invertir más o lograr mayor tasa de rendimiento. Ahora ya con esto claro, vayamos de inmediato a lo que nos interesa, al cálculo, a hacer algunos ejercicios. Y lo primero que necesitaremos será la primera variable. ¿Qué tasa de retorno obtendré? Y evidentemente esto va a depender de muchísimos factores. Así que en este caso vamos a considerar que vamos a obtener una tasa de retorno de un 8% anual en dólares. Ya más adelante te explicaré pues por qué consideré esta tasa, pero mientras tanto vamos a trabajar con la misma. Para algunos le va a sonar poco, para otros le va a sonar quizá imposible, pero tranquilo que más adelante te explicaré por qué consideramos esta. Y básicamente a este ritmo, con un crecimiento de nuestro dinero de un 8% anual, podríamos tener esta trayectoria hasta llegar a $1.000.000 si ahorramos e invertimos mensualmente solo $448. Sí, con solo $448 mensuales, invirtiendo y dejando reinvertido el dinero con una tasa promedio anual de un 8%, con cero de inversión inicial, pues podríamos obtener $1.485.15 en 35 años. Y probablemente algunos dirán, wow, solo con $448. No me imaginaba que era posible quizás en mi vida y que yo estaba pues en capacidad de lograr esto. Pero por otro lado, muchos otros dirán quizá, uff, pero espérate que son 35 años. Pero tranquilo, ya veremos, esto podría mejorar y hay otras consideraciones importantes que te voy a explicar más adelante. Vayamos por parte. Lo que quiero que primero veas en esta gráfica es que en todo ese tiempo tú solo ahorraste e invertiste $188.160. Esos son esos $448 mensualmente por todo ese periodo y esa línea naranja abajo refleja tu nivel de ahorro. Todo el resto del dinero con esa línea que va curva hacia arriba y creciendo cada vez más rápido, pues lo generaron tus inversiones y esa tasa del 8% promedio anual con el interés compuesto. Bien, ahora quiero que veas lo siguiente. ¿Y qué tal si te digo que se podría este mismo ejercicio iniciando con solo $250? Pues sí, vamos a ver cómo es esto posible. Sencillo. Sucede que en el ejercicio anterior básicamente consideramos que por todo ese periodo no logramos aumentar ese nivel de ahorro, es decir, no logramos aumentar nuestros ingresos y por ende tampoco nuestro nivel de ahorro, y por todo ese periodo de 35 años solamente ahorramos ese monto mensualmente, lo cual pues no refleja mucho la realidad. ¿Qué pasaría si consideramos nuestros aumentos de ingreso y por ende que en esa misma proporción aumentaríamos nuestro ahorro? Y vamos a considerar para esto un aumento sencillito anual de un 5%. ¿Qué pasaría si yo inicio con $250 y tengo un aumento de ese ahorro mensual anual de un 5%? Es decir, todos los años aumento simplemente en un 5% mi nivel de ahorro. Pues de igual forma en este periodo llegaría en 35 años a $1.087.52, iniciando con cero de inversión inicial, solamente separando $250 inicialmente en el primer año, con una tasa de retorno de un 8% y aumentando anualmente un 5% ese nivel de ahorro. Fabuloso, ¿verdad? Es decir que imagínate que si inicias con $500, por ejemplo, pues llegarías a $2.000.000. Increíble.
Pero dicho esto, volvamos al punto del tiempo. Seguro estás pensando, sí, pero es que yo no quiero esperar 35 años, eso es demasiado. Y aquí el punto es que quiero que te detengas ahora en lo siguiente. ¿Para qué quieres el millón de dólares? Bueno, y probablemente me vas a decir, para lograr bienestar, para estar más tranquilo, para poder dedicarme a mis pasiones, para tener tiempo para mí, para tener tiempo para mi familia, para emprender, para tomar más riesgo en mi negocio, para dejar mi trabajo, para cambiar de trabajo, básicamente para estar más tranquilo o para lograr generar el dinero que necesito para vivir sin tener que trabajar, ¿cierto? Así que básicamente quizás lo que estás buscando es libertad financiera. Y si es así, es muy probable que no necesites todo ese dinero ni necesites esperar todo ese tiempo. Te explico. Imagínate que ganas $1,250 mensualmente y que basado en una regla, digamos que, o un punto de partida básico en las finanzas personales que sugiere que tú dividas tu ingreso en lo que se conoce como la regla 50-30-20, que lo que dice es que deberías destinar el 50%, quizá no más, a tus gastos básicos, a lo que es alimentación, techo y ese tipo de cosas, el siguiente 30% a los gastos discrecionales, a esta salidita, a los viajes, a las compras por Amazon y demás, y el restante 20% a lo que sería ahorro. Basado en ese punto de partida o regla de las finanzas personales, pues esos $1,250 los dividirías de esta forma. Gastos básicos, 50%, serían $625. Los siguientes $375, el 30%, iría a los gastos discrecionales. Y los $250 restantes serían el 20% para ahorro. Este fuera el mismo plan, si te das cuenta. Estás destinando, ahorrando e invirtiendo $250 para este plan y definitivamente estás viviendo entonces con el resto, con los otros $1,000. Visto de esa forma, ¿cuánto dinero o capital requerirías para poder reemplazar de por vida $1,000 mensuales? Y basado en una regla también de las finanzas o de las inversiones, la llamada regla del 4%, que nos dice que retirando entre un 4 y un 5% de tus inversiones tú podrías garantizar que no se van a agotar en un buen tiempo prudente, pues básicamente nos dice que tú solamente requerirías unos 240 a $300,000 para reemplazar $1,000 de por vida. Es decir, que tú alcanzarías eso mucho antes de los 35 años y no requieres ese $1,000,000. Pero mejor aún, imagínate que tú quieres ir disfrutando el viaje. Imagínate que tú quieres ponerte la meta de, ok, ¿y qué tal si yo logro tener capital suficiente para reemplazar la mitad de mis gastos básicos? Mis gastos básicos son $625 y yo estoy buscando reemplazar $300.50 de por vida. ¿Cuánto dinero necesito para reemplazar? ¿Cuánto de mis inversiones necesito para reemplazar esos $312 mensuales de por vida? Pues básicamente, con unos 75 a $94,000 podrías reemplazar esto de por vida. Esto es mucho menos que $1,000,000. Bien, y podrías alcanzarlo en mucho menor tiempo. Y yo a este punto te pregunto, ¿cómo tú te sentirías si tuvieras cubierto de por vida la mitad de tus gastos básicos? Imagínate que fueran techo y alimentación. A ese punto, ¿cuáles decisiones de vida tú tomarías? ¿Qué cosas comenzarías a hacer? ¿A cuáles cosas dirías que sí? ¿Y qué cosas dejarías de hacer? ¿A cuáles cosas dirías que ya no? Si te das cuenta, esto podrías alcanzarlo en mucho menor tiempo y tendría un gran impacto en tu vida. Ahora, quizás también te estés preguntando, pero ¿y si logro más retorno en este ejercicio, más de ese 8%? O quizás quieres evaluar tus números, dices, es que yo puedo ahorrar más o menos de esos $250. Bueno, pues para eso te tengo una hoja de cálculo que vamos a ver a continuación y que si no has descargado todavía, puedes buscar el enlace que está debajo de este video o yendo a esta página que te dejo aquí en pantalla para que puedas descargarla y trabajarla conmigo. Vamos a verla de inmediato, a ver cómo utilizarla. Y aquí la tienes. Esta es la hoja que vas a poder descargar y básicamente te explico cómo utilizarla.
lo único que tienes que llenar son estos tres campos que están aquí en amarillo y que paso a explicarte. Te puedes dar cuenta que el primer campo que está acá, lo que dice es cuál es el monto de ahorro e inversión mensual que estás destinando en este plan. En este caso, la hoja te apareció con el ejemplo de $250. El siguiente campo es cuál es la tasa de interés que estás esperando de tus inversiones. En este caso, de nuevo, apareció con un 8%, que es el ejemplo que estamos viendo. El tercer campo es cuál es el porcentaje o el incremento de aumento de ahorro anual que esperas. En este caso colocamos un 5%. Y finalmente, que en este caso está vacío, esto es si tuvieras algún capital que ya dispones para poner en este plan, pues lo pones aquí. En este caso estamos considerando que no tenemos ni un centavo para comenzar a invertir. Vamos a comenzar separando $250 todos los meses. Con estos datos, la hoja llena varias tablas que están acá. Por ejemplo, llena esta que está aquí, que te va presentando en el año 1, 5, 10, 15, hasta el año 35, en resumen, cómo va creciendo tu dinero. Y aquí al lado puedes ir viendo, pues, una gráfica de cómo se ve el crecimiento de tu dinero que va exponencial hacia arriba. Más abajo tienes una tabla más en detalle que presenta año a año cómo van creciendo tus inversiones, donde puedes ver el capital con que inició el año, el ahorro que tendrías en todo ese año completo, ¿no? ¿Cómo se vería el ahorro? ¿Cuánto estarías ahorrando? El interés generado por esas inversiones en ese año y con qué monto terminaría ese año. Al año siguiente, pues inicias con el mismo monto que terminaste anteriormente, agregas más dinero, más intereses y cómo termina. Y así año a año hasta el final. Bien, pero en este caso nos vamos a concentrar en esta tablita aquí primero para ver el resultado en el año 35, como te decía. Aquí puedes ver $1.000.000. Pero, como te decía, ¿qué pasa si pudieras ahorrar e invertir $500 mensualmente? Bueno, pues entonces puedes ver que llegaría a ser $2.000.000. ¿Y qué tal si de repente tuvieras $50.000 para invertir ya al día de hoy? ¿Cómo se vería esto? Bueno, pues puedes ver que sumaría o llegaría hasta $2.7 millones. Ahora, hablemos un poquito de esta tasa de retorno. ¿De dónde he sacado utilizar una tasa de un 8%? Bueno, pues bien, se considera que la mejor inversión pasiva de los últimos aproximadamente 100 años ha sido invertir en la bolsa de Estados Unidos. Haciéndolo correctamente, sabiendo combinar estas inversiones, bien, en los últimos 40 años, estas han devuelto entre un 7 y un 10% promedio anual. ¿Todos los años? No, promedio anual en largo periodo de tiempo, de un 7 a un 10. Así que para considerar en las proyecciones una tasa de un 8, pues no es una locura. Ahora, ¿qué pasa? ¿Y qué tal si de repente logras un 9? Veamos cómo se ve el efecto. ¿Qué pasa si pongo 9 acá? Bueno, pues te das cuenta que llegaría a ser $3.4 millones. ¿Y qué tal si coloco un 10 y obtengo esa tasa de un 10%? Me va muy bien en esos 35 años. Bueno, pues llegaría a ser 4.3 millones, casi $4.4 millones. Entonces, con toda esta información, yo podría concluir con dos cosas. Primero, recuerda que lo más importante que controlas es tu ahorro. Lograr hacerlo de poco a poco y consistentemente es lo que logrará el impacto. Y si es posible aumentarlo, pues te va a permitir acelerar este proceso. Y el punto número 2 y muy importante es que sí o sí debes aprender y comenzar a invertir para poder lograr estos buenos retornos en el tiempo y lograr pues este impacto en el crecimiento de tu dinero. Pero recuerda, enfócate en para qué lo quieres. No tienes necesariamente que esperar tener $1.000.000 para crear bienestar en tu vida, ni esperar tampoco todo ese tiempo. Disfruta el camino. Finalmente, no te olvides de descargar esta hoja de cálculo si aún no la tienes. Espero que te sea de utilidad y sobre todo motivación colocando tus números. Será entonces hasta una próxima ocasión. Bye bye.